Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Pues bien, hoy nos toca meditar, amigos y amigas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 24 hasta el 35. Ahí encontramos cómo Jesús enseña con respecto a la sabiduría, del por qué Juan el Bautista y sus enseñanzas y sus acciones, y también enseña acerca de lo que él hacía. Tal parece que en aquel tiempo los escribas y los fariseos siempre estaban señalándole algo en lo cual no estaban de acuerdo. Pero siempre el Señor Jesucristo respondió con sabiduría de lo alto. Así que vamos a encontrar cosas interesantes, enseñanzas importantes en el pasaje que hoy nos toca meditar de Lucas capítulo 7, versículo 24 hasta el 35. Soy el pastor Miguel Rodríguez, les saludo con mucho gusto y le doy la más cordial bienvenida al devocional de Vida en Él. Escuchemos a continuación la lectura. Lucas 7, 24 al 35. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Pues bien, decíamos Lucas capítulo 7, versículo 24, cuando se fueron los mensajeros, empieza diciendo los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Fue la pregunta que Jesús hizo en aquel momento a las gentes acerca de Juan el Bautista. Y él mismo hizo otra pregunta: una caña sacudida por el desierto. Mas, dice el versículo 25, mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Él tenía toda la razón y estaba enseñando y estaba explicando pues toda la verdad de Dios con esa sabiduría que siempre le caracterizó. Continúa en el versículo 26 diciendo: mas ¿qué saliste a ver? Se repite nuevamente esta pregunta: ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que un profeta, refiriéndose a Juan. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual preparará tu camino delante de ti. Qué hermosa explicación da el Señor Jesucristo en su sabiduría con relación a Juan el Bautista. Cómo Él menciona las características de este hombre, lo que le hizo resaltar en aquel tiempo de todos los demás profetas. Juan el Bautista, quien había venido o había sido enviado para preparar el camino delante del Señor. Versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan el Bautista, un hombre de Dios al cual nuestro Señor Jesucristo se refirió como un profeta de Dios. Un hombre que no anduvo con vestiduras elegantes, sino con vestiduras sencillas, porque él tenía bien clara cuál era su misión. Él tenía bien claro, Juan el Bautista, y cuál era su misión. Y el Señor aquí la está haciendo resaltar. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios de respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Oh, qué triste fue la vida de los intérpretes de la ley y de los hombres, aquel grupo llamado fariseos. Muy incongruentes, ya que enseñaban tanto los fariseos como los escribas, enseñaban la palabra de Dios, pero no la vivían. No eran practicantes de la palabra de Dios. Y eso hizo que su vida fuera vacía. Y eso hizo que su vida siempre estuviera lejos de nuestro Señor Jesucristo, para tristeza de ellos también. Una cosa importante que hay que resaltar: la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo en sus enseñanzas y en las explicaciones que Él está dando precisamente en este pasaje bíblico con respecto de Juan el Bautista. Detalladamente y explícitamente Él dio todas las enseñanzas con relación a Juan el Bautista. ¿A qué pues compararemos los hombres de esta generación, ya que son semejantes? Fue la pregunta del Señor cuando dijo esto. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decía: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Tal parece que el Señor Jesucristo nunca fue del agrado de estos dos grupos, escribas y fariseos. Nunca. Sí, porque sanaba el sábado, porque sanaba el sábado. Sí, porque estaba con los que no eran judíos, era un traicionero. En fin, nunca fue del agrado de ellos. Y nunca ellos quedaron satisfechos por lo que Jesús decía. Pero Él no podía hacer a un lado la verdad de Dios por tal de agradarles a ellos. Él vino a enseñar con sabiduría divina y con sabiduría de lo alto,
el camino de Dios. No quedaron conformes los escribas y los fariseos. Vino Juan y lo criticaron y dijeron, demonio tiene. No le obedecieron. No anduvieron en las enseñanzas de él. Vino el Señor Jesucristo, que comía y bebía y estaba con publicanos y pecadores. Y ellos estaban siempre inconformes. Pero la verdad de Dios siempre fue dicha con toda firmeza, sin ningún miramiento, sin detenerse, porque tenía que hablarse el Evangelio, la palabra de Dios. Este es nuestro Señor Jesucristo, que trazó la palabra de verdad con sabiduría, que respondió a toda pregunta, que aclaró toda duda, que Él planteó la palabra con toda claridad y con toda transparencia. Bendito sea el Señor, que usted y yo recibimos la palabra de Dios. Recibimos la palabra de Dios y esta tuvo cabida en nuestro corazón. Y ahora hemos conocido que Dios nos ama y que Dios nos habla por medio de su santa palabra. Bendito y alabado sea su nombre, porque la sabiduría de Dios está a través de su palabra. Amigos y amigas, por eso es importante que meditemos diariamente en su palabra para adquirir sabiduría de parte de ella. Terminemos pidiéndole a Dios a través de la oración su sabiduría para comprender su palabra. Padre, bendecimos tu nombre en este hermoso día, por este hermoso momento que tenemos de estar meditando en tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hubo hombres que hablaron la verdad. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, aunque escribas y fariseos se opusieron, Él siempre planteó la palabra de Dios con sabiduría de lo alto. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra siempre traerá sabiduría a nuestras vidas. Ayúdanos a estudiarla, a meditarla y a reflexionarla diariamente. Gracias por tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amigos y amigas, que Dios les bendiga y que Dios nos ilumine para entender su palabra cada día. Hasta pronto. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.